respecto a esa valoración muscular a nivel diafragmático de músculos inspiratorios y expiratorios. Ok, ninguno ha visto nada entonces. Profe, pues mirando bastante cómo es la resistencia a la hora que inspira. Ok, bien. Entonces, de manera muy rápida, quiero que tengan en cuenta que esta valoración va a estar enfocada prácticamente a un estudio constante en cuanto a las denervaciones nerviosas que logramos tener en este tipo de pacientes o a las alteraciones respectivas que se pueden generar por la práctica diaria a nivel de UCI o a nivel de hospitalización secundario al desacondicionamiento físico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con una ELA, con un Guillain-Barré? ¿Cuál es el transcurso natural de esas enfermedades? ¿Qué van a inducir en el diafragma de manera progresiva y en los demás músculos? Ustedes eso ya lo vieron en neuro. Como debilidad, profe. No solo debilidad, va a haber un cese completo de la actividad neuromuscular secundario a las alteraciones directas de esa placa neuromotora en algunos casos o de la conductibilidad respectivamente de ese nervio. Entonces, base en eso, quiero que ustedes identifiquen obviamente ese tipo de situaciones muy específicas que pueden llegar a inducir o a generar alteraciones en ese sentido. ¿Qué más vamos a observar? Vamos a evidenciar también estudios en miopatías del paciente crítico, las enfermedades crónicas, como por ejemplo en el EPOC, por ejemplo en el LES, la dermatomiositis, que también tienen un alto componente asociado a esa lesión muscular, y algunas enfermedades respiratorias específicas que pueden llegar a inducir alteraciones en ese sentido. Bien, entonces, hay algunos conceptos que ustedes deben tener muy claros. En cuanto a la fatiga, la debilidad, propiamente en ese tipo de alteraciones neuromusculares o las propiedades que ustedes van a llegar a evaluar respectivamente en cuanto a fuerza y resistencia muscular. Entonces, señorita María Paula, cuéntanos, ¿en qué consiste la fatiga muscular? Profe, ¿se podría como definir eh, o hacer referencia a la sensación de cansancio con poca energía en cuanto al nivel muscular? Muy bien. No ¿Y sea un cómo? esfuerzo excesivo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a tener una fatiga del músculo cuando tenemos un componente tanto metabólico y de sobreesfuerzo sobre esa fibra muscular. ¿Qué pasa? Igual que todo en la vida, hay cosas que llegan a un límite estimado y en este caso de los músculos se detecta a partir de ese tipo de alteraciones, de sensaciones, de cansancio, de fatiga. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de fibra muscular manejamos en un diafragma o en un músculo que debe hacer una contracción repetidamente y prolongadamente? Señor David Balbuena. Buenos días, profe. La del diafragma, fibras 2, no, 2 no, no pueden ser. Es más de resistencia y son repetitivos.
Las tipo uno, profe. ¿Por qué tipo uno, David? ¿En qué consiste o qué propiedades tienen esas fibras musculares? Pues esas que son de tipo, son de velocidad de contracción lenta, resistencia a la fatiga, pues son alta. Entonces, pues creo que pues el diafragma al estar inconstante, pues necesitamos que se fatigue pues menos, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Y pues tiene un contenido de mioglobina alto, muchos capilares, no sé, profe. Vale, David. ¿Qué opinan los demás? Profe, pues lo que dice mi compañero, pues si no estoy mal, más que todo como del 50 al 60% el diafragma se va a componer de fibras tipo uno, pero también tiene un componente de fibras tipo 2 y 2B, si no estoy mal, es que la verdad no me acuerdo. Muy bien, Geraldine. Entonces, vamos a tener un componente diverso en ese sentido que va a estar asociado directamente a la alteración o a la función, por así decirlo, que va a cumplir este diafragma. Recordemos que es un músculo que debe realizar una acción continua en el tiempo. ¿O ustedes han sentido una sensación de ya no poder respirar porque ese músculo eh, está fallando o se está comprometiendo en cuanto a su componente de contracción muscular? Bueno, de antemano las respuestas no. Generalmente en condiciones normales tenemos un proceso metabólico óptimo que nos permite mantener una capacidad de contracción constante y acorde a las necesidades fisiológicas del cuerpo. ¿Qué pasa en los estadios de infección o de alteración respectivamente a nivel del componente pulmonar? Por ejemplo, un paciente hipocoso con una infección por COVID. Profe, pues no es como todo lo que hemos estado viendo en el deporte, que se reduce su capacidad vital y disminuye como esa capacidad de expansión de los pulmones. Por ahí va. Muy bien, Luisa. Entonces, vamos a tener factores asociados también a ello. ¿A qué hago referencia con eso? Podemos tener alteraciones directamente en las capacidades, en los volúmenes, en el trabajo y en la distensibilidad propia que tiene ese pulmón. Recordemos que las alteraciones de tipo obstructivas y restrictivas nos van a llegar a generar algún tipo de alteración parenquimatosa directamente, lo cual puede afectar también el desempeño de ese músculo y del componente directamente pulmonar. ¿Qué pasa? Los pacientes con enfermedad hipocosa que tienen una exacerbación de ese EPOC sumado a una infección, ya sea por COVID, H1N1, por cualquier tipo de alteración o agente infeccioso, porque no solamente hay neumonías virales, sino también bacterianas asociadas a comunidad, vamos a tener un aumento de la demanda metabólica respectivamente. Esto va a inducir a que el paciente aumente su trabajo muscular y conlleve con el tiempo a una fatiga. Ahora, sumado a la alteración que tenemos de base, que es el EPOC, que nos genera una serie de cambios a nivel de la morfología de la caja torácica y de la morfología propia del parénquima pulmonar, vamos a tener una debilidad asociada a ese componente de alteración, por lo cual muy probablemente es un paciente que vaya a entrar en una falla ventilatoria de tipo
hipoxémica, hipercápnica, de alta demanda o distributiva respectivamente. ¿Qué propiedades debemos nosotros como fisios aprender a evaluar en estos pacientes? La fuerza y la resistencia. Entonces, señor Joan López, cuéntanos, ¿qué es la resistencia muscular? ¿Me escuchas, profe? Ay, ¿me Sí, escuchas ahí, te profe? escucho. Eh, es como la capacidad del músculo, como la capacidad muscular que se tiene pues frente a la fatiga, como la capacidad que tienen el músculo, los grupos musculares para evitar la fatiga. Ok, ¿quién más tiene otro concepto? Gracias, John. Profe, pues agregando a lo que él dice, creería que también es la capacidad que tiene el músculo de resistir durante un periodo de tiempo, ese tipo de resistencia. Ok, muy bien. Como de ¿Qué más? mantener una contracción, como eso, tener una contracción. Ok, muy bien. Profe, En ¿no sería efecto. la capacidad del músculo pues en ejercer un ejercicio durante ciertas repeticiones? O sea, es la capacidad que tienen hacer eso. Entonces, vamos a denominar la resistencia como la capacidad muscular en función al tiempo y a la cantidad de trabajo aplicado directamente. ¿Qué pasa? Esa resistencia va a variar acorde al tipo de fibras que estemos teniendo directamente involucradas en esa contracción muscular. Las fibras de características rápidas van a estar generalmente asociadas a una fatiga mucho más rápida, secundaria al trastorno y al consumo directamente de la energía que utilizan. Generalmente suelen ser de tipo aeróbicas o anaeróbicas, jóvenes. Uy, señorita, no te escucho nada. Sí, porfa, puedes repetir la pregunta que es que te escucho entrecortado. No sé si mis compañeros también o es el internet. ¿Me escuchan bien los demás? Sí, profe, yo lo escucho bien. Bueno, de pronto sea el internet de la compañera. Entonces, lo que les hacía referencia, las fibras tipo 1, ¿qué tipo de energía o qué tipo de metabolismo energético van a utilizar para proveer directamente de ATP a esas fibras musculares? ¿Qué Aeróbico, profe. aeróbico? Y las otras, anaeróbico. Muy Ujú. bien. ¿Qué pasa? Eso se va a fundamentar también en la capacidad que tiene ese músculo en función del tiempo, como lo mencionábamos hace un momento. Porque las de tipo aeróbico van a tener un mayor tiempo en función al consumo de oxígeno y a la producción de ATP secundaria a ese factor y a los diversos ciclos de Krebs, de Cori y demás que vamos a poder utilizar. Las fibras rápidas de tipo anaeróbicas van a tener un componente mucho más inmediato que no va a estar en función a oxígeno, sino de otros factores respectivamente. Ya cuando hablamos de fuerza, ¿cómo nos definen Kendalls, Daniels o la escala mal denominada de Dasa como la fuerza al momento de evaluarlo? Profe,